Hola, buenos días. Me llamo Pepa, estoy en una clase de informática y estoy aprendiendo un poquito el manejo del ordenador y os voy a dar una receta que es de mi casa, la he comido toda la vida, la aprendí de mi madre. Son las migas fiornalega, que son diferentes, bastante diferentes, que según que migas miras a la o de otro sitio. Llevan un par de patatas, para un kilo de patatas más o menos, una barra de pan, si puede ser de máquina, que es mejor, ajos, eso va a gusto, se pueden poner 4, 6, 8, 10, lo que cada uno quiera, un poco de pimiento verde y pimiento rojo choricero. Las patatas se cortan como para tortilla, se fríen y se machan igual que se fríen para la tortilla, se sacan y se reservan. No se me ha olvidado decir panceta y chorizo o jamón, lo que le quieras agregar. Las patatas se reservan, entonces el chorizo, el pimiento y la panceta se fríe un poquito, también se reserva. Luego en ese aceite que queda se fríen los ajos y los pimientos, se saca todo, se reserva. Y cuando ya está todo cocido, frito, el pan se ha cortado anteriormente a trozos muy chiquititos, como bien dice, miga, y si está muy seco se le echan un poquito con la mano y se espolvorea un poquito de agua para que quede un poquito de humedad. Entonces se hace un pequeño sofrito con un poco de aceite de lo que ha quedado del frito de todo, se echa un poquito de pimentón y sal y una hoja de laurel y se echa todo allí, se pone todo en un caldero con muy poquita agua, porque luego hay que irle agregando más si se quiere, porque si no quedan muy blandas y no están bien. Entonces se echa el pan y se le echa todo, la panceta, las patatas, el pimiento, todo, y se rehoga bien hasta que se vea. Se me olvidó decir que hay que echar un poco de pimentón, y puede ser de la vera, que es el mejor. Se rehoga todo y se ve hasta que tú le veas que quedan un poquito consistentes, que no quedan ni muy secas, ni muy mojadas, que no queden blandas, que no es una sopa, son migas, ¿eh? Venga. ¿Ya paro?